Amigos, amigas de toda cada noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Y arrancamos una vez más en Voces del Fandom, donde vamos a analizar con los temas que tenemos algo de My Little Pony y los demás fandoms que acontece dando reflexiones que vamos a lidiando durante cada semana. Antes que nada les habla una vez que te contraje Sol y por esta jornada de hoy. Bueno, como muchos hablan, ya que como ya estrenó realmente la semana pasada los episodios de la Gaceta Deportiva, por supuesto, que les recomiendo que vayan a seguir, lo cual estamos transmitiendo los días lunes y miércoles y viernes, exactamente a la hora un poco más tempranera. Pero sin más, lo que más me llama la atención es que, como muchos sabrán, el tema de esta semana es algo que me llama la atención, y como conductor de este programa, que es un poco más secundario, pero sabrán lo que estoy hablando. Bueno, estamos sintonizando aquí Voces de Fandom todos los martes, mejor dicho, a partir de las 19 horas como de costumbre. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el día como realmente se aconteció. Pues como muchos sabrán, y si les explicaré un poquito de contexto, es que hace muchas semanas se dio a conocerse realmente de que llevaría a cabo el próximo evento llamado Royal Rumble, o incluso, en el caso más común, el evento de AAA llamado Alianzas. Sí, sé que febrero va a ser cargado completamente de puro pro wrestling, realmente es lo que se describía. Lo cierto, eso sí es cierto, pero además ha vivido un momento que, si bien tiene algo que compartir en común, pero no es así como muchos lo pintan. Miren, siendo muy franco, así fue lo acontecido. Y el día de hoy, aquí en este programa, vamos a hablar respecto sobre nada más y nada menos que el día de la invasión entre México y Estados Unidos. O más bien, dos mundos, una cultura de pro wrestling, bastante algo que se mantuvo hasta nuestros días, que hasta el día de hoy ha dado muchísimo que hablar. Y eso es lo que más me quiero soltar, precisamente de todo lo que aconteció recientemente. Bueno, para dar completamente el contexto, les explicaré con detalles. Y es el día de hoy, cuando el día de que AAA invadió a la Federación Mundial de Lucha, hoy actualmente conocido como la WWE. Justamente a mediados de los 90s, WCW y la WWF compitieron cada semana en aplastar los ratings. Lo más curioso de todo esto era la presencia de talento latino en Estados Unidos y también de Japón. Aquí es donde se crearía una de las divisiones que incluso para la posteridad se convirtió en atractivo principal, solamente detrás de los estelares, debido por un peso bastante mayor. Y eso era crear una división totalmente revolucionaria para su época, cuyo objetivo era dar mejor espectáculo desde los finales falsos, saltos arriesgados y momentos tan extremos, ya que para finales del 96 se crearía la división crucero, dando mayor exposición a la fanaticada, sintonizando casi semana a semana, incluso casi opacan a los estelaristas con total egocentrismo. Si hablamos de la New, sobre todo durante todo este periodo, el orden mundial estaba tomando demasiado protagonismo durante la guerra de los lunes por la noche. Como dijimos, es formando igualmente parte de la historia. Aquí salieron grandes nombres como Juventud Guerrera, Eddie Guerrero, Lance Stone, Justin Thunder Liger, Dean Malenko, Último Dragón y otros más, incluyendo el más representativo de todos, Rey Mysterio Jr. Si bien su rivalidad tenía que ver en tema de promoción, pero cuando Vince McMahon tuvo una brillante idea de hacer una alianza con cualquier empresa mexicana, ya que originalmente iba a juntarse con la CML, el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero se descartó realmente la idea debido por ser obsoleto y por ser luchadores en su mayoría de carácter de antaño, así que tuvo que recurrir a la empresa de la AAA, cuyo propietario era nada más y nada menos que el difunto Antonio Peña. Debido a ser la empresa más joven, fundada recientemente en 1992, y al iniciar ese acuerdo, la planificación era para contrarrestar realmente en cuanto a tema de competencias. Sin embargo, para tener una auténtica rivalidad o una posible invasión entre promotoras con estilos totalmente muy opuestos, pero la realidad, como dijimos, es diferente, y esto termina maltratándose al producto. Así fue lo acontecido. Si bien esto en un inicio íbamos a tener como una invasión bastante bien preparada y bien ejecutada con los mejores main eventers, sin embargo el ego de Vince siempre estuvo obviamente alrededor de su propia cordura.
Y así fue. El 19 de enero de 1997 se llevó a cabo en el evento llamado Royal Rumble, ubicado en el Aladón de San Antonio, Texas, ya que tendría completamente los protagonistas según lo que confirma la cartelera. Si bien en las carteras estaban teniendo una división mini que empezó realmente durante la programación. Acto seguido la lucha entre Mosco de AMC y Maníaco contra el hijo de Perro Aguayo y Venom. Y luego posteriormente la lucha de tercias, donde estuvieron involucrados a Heavy Metal, Blue Demon Jr., Héctor Garza, Pedro Aguayo Sr., Tinieblas, entre muchos talentos más. A pesar de que no les gustaron realmente este tipo de tratos ante los hispanos de Texas, pero cuando hablamos de WWE, la realidad era muy diferente como muchos pintan. Francamente, esto se debido a que fueron limitados a participar y no podían demostrar su poder técnico en el ring, al menos durante, incluso denles obviamente varios minutos en pantalla, pero conociendo sus mañas y su narcisismo, le valió completamente hectáreas de burger a la promoción de Toño Peña. Sin embargo, lo peor estaba por venir. ¿Y por qué digo que estaba por venir? Pues resultaría que hay un acontecimiento que está dentro del parámetro. Bueno, como cualquier Royal Rumble, todos iban ingresando con normalidad, incluso ya iniciando así cada uno de estas posiciones. Lo digo con total exactitud que este conflicto no sería lo primero y ni lo último, al menos por ahora, ya que realmente en el Royal Rumble del 97 por el momento sí ha dado mucho que hablar. Por supuesto que cuando empezó la batalla, cada uno de los luchadores sí tocaron cada uno con sus respectivos números. Entre ellos que empezó primero, después de que entraron los primeros 8 representantes, con el número 9 apareció Pierrot. Luego le tocarían 2 minutos después, esta vez con Mil Máscaras entrando con el número 11. Acto seguido le sigue Cibernético con el número 15. Y aquí es donde vino la mayor absurdez que cometió la familiarización de la lucha libre mexicana. Y todos sabemos cómo fue realmente. Luego de que Mil Máscaras eliminaba a Pierrot y Cibernético de forma simultánea, la máscara plateada saltaba del esquinero haciendo una típica plancha y al mismo tiempo se autoeliminó. Esto dando a entender que ya no podía regresar debido a que en la batalla real tienes que eliminar a tu rival por la tercera cuerda, y como Mil Máscaras obviamente para proteger a su ego, le valió completamente nepe a todo lo que tenga que ver con las reglas de Royal Rumble, así que para mantener realmente su ego se eliminó solito. Así que eso no sabemos si cuenta o no, pero así es la cosa. Luego terminando así con el número 17 entraría Latin Lover, aunque duró un poquito, pero fue eliminado por el miembro de la Nación de la Dominación, Farouk, el líder de ese entonces. Y aquí su participación en la AAA solo duró poco tiempo, aunque íbamos a encontrar también la misma presencia con Sabio Vega, a pesar que es latino pero nacido en Puerto Rico, pero tampoco no ayudó, así que igualmente de todos modos quedó eliminado. Si bien en teoría podría funcionar muy bien la alianza, pero lamentablemente detrás de cámaras es todo lo contrario. Este acuerdo por el momento ya venía fracasando desde un inicio, y luego sabíamos que promocionar un producto puede que llame la atención, pero una invasión es algo que más llama la atención, cosa que tuvo cosas positivas, aunque solo rescatables. Una de ellas es la presencia del comentarista de ese entonces de la AAA en aquella época, Arturo El Rudo Rivera, juntando con Carlos Cabrera y Hugo Sainovich respectivamente, narrando el pay-per-view, cosa que también replicó exclusivamente para lo ocurrido en WrestleMania 30, lo cual fue años más tarde, pero con el caso de Ricardo Rodríguez, pero eso ya se habla por sí solo. Si bien Royal Rumble en 97, pese que ya no es muy recordado a pesar de las entregas totalmente, puedo decir con toda mi sinceridad, el Rumble de 97 no es muchos que pinta que va a ser lo mejor, lo peor, más bien es una decepción desde un punto de vista. Si bien trayendo a luchadores tanto del roster del WWF como la de AAA hubieran tenido mayor sorpresa, pero resultó que es todo al revés, y resultó que esta alianza no ayudó en beneficio, más bien todo lo contrario.
Incluso el público que estuvo en el Aladón, que con más de 60,000 personas que han sido vendidas las entradas, tampoco nos salieron mal parados después de todo. Solo que realmente el PPV no cumplió relativamente esas expectativas. Así realmente todo lo que salió mal, salió mal. Y esto es realmente lo que según hasta ahora sigue dando mucho que pensar. Y después de eso, ¿qué ocurrió después de que la alianza entre las dos empresas han dado muchísimo acuerdo? Pues resultó que era un gran fracaso. ¿Y cómo fue realmente? Pues resultaría que este trato solo duró poco tiempo, entre mediados de 97 y parte de 1999, lo cual crearía también su propio segmento llamado Los Superastros, lo cual se emitió únicamente para Univision, solamente en algunas ciudades latinas, especialmente en Los Ángeles, aunque fue cancelada sin razón aparente. Sí, cabe decir que Superastros era un gran proyecto y potencial, aunque tiene que ver con la era de la actitud, pero resultó que sí era un fracaso. Lo único que podemos destacar es que este programa también contaba con la presencia de Minimax, pero también podemos decir que también estuvo el Mayuyaman, Marcelo Rodríguez, conduciendo el programa, antes de que oficialmente se uniría en los años a futuro como comentarista. Y esto fue lo que sucedió. A pesar que también es otro fracaso para poder llamar la atención, incluso para aquellos que no saben en inglés, también mencionaría su actitud nada profesional que tenía que ver con Mil Máscaras, que hemos hablado con anterioridad. Si bien a finales de enero de dicho año, recuerden cuando dije que iba a haber la invasión, que iba a participar los estelaristas, resultó que no fue así, ya que trajo realmente al falso Diesel y al falso Rayson Ramón. Así lo mismo trajeron a una leyenda como es el caso de Jay Snake Roberts, que este último está atravesando por problemas personales como también el consumo de drogas y alcohol, y realmente sus movimientos en el ring se ven completamente lentos y a la vez muy limitados debido a esa condición. Y eso fue realmente ocurrido en un evento de AAA de 1997, enfrentándose a nada más y nada menos ante Pierrot, en ese entonces campeón de la AAA, junto con Cibernético y Perro Aguayo Señor. Lo cual, una invasión que intentaba romper completamente las barreras, pero resultó que fue todo al revés. Y eso fue lo que realmente que terminó beneficiando a la empresa de Connecticut. Incluso, obviamente, la AAA más bien que benefició fue un fiasco después de todo. Aunque la empresa tuvo que salirse adelante a partir de los 2000. Y la federación, por otro lado, tuvo que cambiar un poquito de formato, incluyendo la programación, dejando de lado al público infantil y familiar para centrarse en un público más rebelde, más transgresor y más controversial. Así fue la era de la actitud. Y eso es realmente lo sucedido. Si bien ha pasado apenas 28 años desde aquel infame colaboración, al menos muchos latinos terminaron siendo ganados de diferentes títulos, siendo desde títulos de media cartera hasta convertirse en estelaristas, dependiendo así con el desarrollo de tiempo. Aunque hay mexicanos que ganaron de forma muy honesta, es decir, nacidos en sus propias tierras, pero hay otros que nacieron en otras partes, es decir, han sido migrantes nacidos en San Diego, en Los Ángeles o Houston respectivamente. Pero en el siglo XXI las cosas han tenido demasiado diferentes. Bueno, los resultados no son como muchos pintan, pero según la última noticia que tengo que decir, es que la última, al menos de forma como especulación, es que hace varios días o semanas, Latin Lover, uno de los representantes de AAA, actualmente que está en un cargo que no sabemos cuál era, intentó dialogar con John Bradshaw Laffer sobre el tema de las prácticas que podría tener AAA con WWE actualmente para poder realizar no solo sus shows, sino también su mayor relevancia en cuanto a participar en alianzas. Recordemos que ya hace muchos días TNA ya colaboró con WWE, que por el momento atrajo demasiados beneficios. Lo mismo sucede con la empresa japonesa Noah, que también ha llamado la atención. GCW tampoco no se quedó atrás, aunque a la empresa mexicana le faltaba muchísimo más que pulir. Lo cierto es que se encuentra solamente en puros rumores, puras especulaciones, pero las negociaciones aún siguen dando obviamente en la mesa, que esperemos realmente en un futuro no tan cercano seremos demasiado muy realistas con ese caso. Sí, hasta que resuelvan realmente los comunicados oficiales, eso dice realmente.
Bueno, sé que el Royal Rumble de 97 es que muchos cumplimos las expectativas, pero realmente es una opinión un poco más fría después de todo. Resultaría que México y Estados Unidos, a pesar que son países no tan hermanos que digamos, pero cuando se trata de la lucha libre son totalmente diferentes en cuanto a formatos, estilos, personalidades y en mayor de los casos talento que está completamente bien solidificado. Pero cuando se trata de modelos, es decir, entre el pro wrestling y el entretenimiento deportivo, son dos mundos completamente diferentes y esto va en contra de sus propios principios. Y eso resultaría que esa alianza iba a terminar beneficiándolo, pero no es así. Terminó siendo un auténtico fracaso a finales de los 90 y eso obviamente terminó vapuleando completamente esa alianza. Aunque solo duró poco tiempo, pero esperemos que AAA y WWE resuelvan de sus diferencias o, mayor de los casos, hagan una verdadera colaboración. Después de tantos años, por supuesto que posiblemente en un futuro Royal Rumble o algún evento relacionado del misma, esperemos que México y otros países de Latinoamérica les traten igualmente con un respeto. A nosotros no nos importa realmente si pirateamos la mercancía o compramos realmente lo ilegal, pero así somos nosotros, ya que WWE en Latinoamérica somos el público mayor. Y eso explicaría que los últimos años habían crecido, había madurado, bueno, casi no tanto, pero este es realmente lo que estamos pasando en los últimos años. Todo había evolucionado el fanático de WWE como es hoy en día. Y los productos de otras empresas más o menos se destacaría, pero la comunidad de Pro Wrestling esta va más allá de otros intereses. Pero eso es para otro día. Bueno, sé que es cortito para poder narrarles, pero hasta aquí concluimos con Voces de Fandom de esta semana. Si les gustó, dan like, compartan, suscriban para que no se pierdan nuevo episodio que subimos cada semana. Sin más que decir, les hablo un crítico transgresor y nos reencontramos posiblemente hasta la próxima semana con más. No se olviden que esta semana tenemos más de la Gaceta Deportiva. Todo lo encuentra aquí en la descripción o en el comentario fijado. Sin más que decir, gracias igualmente, nos reencontramos hasta la próxima. Saludos, cabalga. Muy buenas noches. Permiso.